buenos días, amada iglesia. Buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a tener ahora la lectura bíblica, por favor. Si buscamos Hechos, capítulo 5, estamos con nuestra serie de Hechos. Hechos, capítulo 5, versículo del 17 al 21. ¿Sí? Versículo del 17 al 21. Muy bien. La palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, verso 17 en adelante dice: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Amén. Muy buenos días. ¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? ¿Se encuentran bien? Damos gracias al Señor. También damos un saludo a todos los que se están conectando por las redes sociales. Recibo un saludo de parte de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Estamos contentos porque cuando se reúne el pueblo de Dios es un tiempo de adorar, alabar al Señor, pero también es un tiempo de gozo, de regocijo, ¿no?, en el Señor. Cuanto más ahora que estamos para poder celebrar lo que es la Navidad, donde recordamos el nacimiento de Jesús. Es el cumpleaños de Jesús, ¿no? Estamos recordando ello. Y ya tenemos acá parte de la decoración. En esta semana que viene, el próximo domingo, vamos a tener nuestro teatro evangelístico, 6 de la tarde, así que vengamos trayendo invitados. Y al día de hoy también tenemos 4 de la tarde, una chocolatada para los niños que están alrededor de la iglesia, ¿no? Y también podamos venir, estar incluso a las 3 de la tarde para poder ir, perifonear, traer a los niños aquí y poderles presentar a Cristo en su corazón, puedan tener la oportunidad de tener a Jesús como Señor y Salvador, que es el mejor regalo que pueden tener. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia que Dios anhela. El tema que nos toca hoy es firmes en cumplir la misión de la iglesia que Dios anhela. Entonces, antes de continuar, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Oramos entonces. Oh Señor, gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, poder de esta manera, juntos como hermanos, estar unidos, disfrutar de esa relación contigo, disfrutar de esa relación como hermanos en Cristo y ahora juntos poder recibir de tu palabra, de tu alimento, de tu dirección. Háblanos, oh Señor, que podamos estar firmes cumpliendo la misión que tú nos has encomendado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos haciendo este estudio del libro de Hechos y vemos que es una iglesia llena del Espíritu Santo, pero no está libre la iglesia de enfrentar conflictos. No es una iglesia sin conflictos, sino que está firme en medio de estos conflictos. La iglesia está firme a pesar de que pueda haber conflictos. En capítulo 5 de Hebreos, después de un tiempo de disciplina y temor santo, hemos visto la disciplina de Ananías y Zafira. Después de ello, encontramos una iglesia que enfrenta también oposición directa. Hay una oposición directa contra la iglesia, pero sin embargo, lejos de retroceder, los apóstoles estaban firmes en cumplir la misión que Dios les había encomendado. De la misma manera, Dios sigue anhelando hoy una iglesia que permanezca firme. Al observar este pasaje vamos a descubrir que el Señor nos llama a mantenernos firmes
en 4 áreas fundamentales. 4 áreas fundamentales en las cuales debemos mantenernos firmes. Y veamos entonces la primera. Firmes a pesar del costo de la misión. La misión que nos ha encomendado el Señor tiene un costo y hay que estar firmes ante el costo que tenemos que asumir. El verso 17 y 18 dice lo siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles enfrentan ahora una oposición directa de las autoridades religiosas. ¿Qué les motivaba a estos religiosos? ¿Qué dice el texto? ¿Estaban llenos de qué? De celos. Dice, se llenaron de celos, de envidia, ¿no? La sanidad de muchos habitantes en Jerusalén, vimos eso la semana pasada, que muchos estaban siendo sanados de diferentes enfermedades y aún de que están atormentados de demonios. La gente sacaba a los enfermos a las calles, aún estando en las camas, en sus camillas, y aún, no solo de Jerusalén, aún de los pueblos alrededores traían los enfermos, y todos eran sanados. Entonces, eran muchos los habitantes en Jerusalén y alrededor que dieron origen a estas grandes titulares en la prensa diaria, por decirlo así, ¿no? O sea, la mejor forma de transmitir las noticias es de boca en boca, ¿no? Y de seguro que allí inmediatamente, ¿no? Decían, había milagro, y mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo, al cristianismo. Entonces era algo muy notorio. Miles andaban tras los apóstoles y muchos estaban siguiendo el camino de Cristo. Quienes eran atendidos en las calles, en las plazas, en el templo. La reunión de tanta gente no era posible pasar desapercibida. El sumo sacerdote y los demás miembros del Sanedrín, los saduceos, estaban muy enterados de ello. La persecución no siempre viene del mundo. A veces los celos, el temor de aquellos que se sienten amenazados por la verdad de Dios, comienzan a perseguir. El celo de los saduceos no era por Dios y por su pueblo. Su envidia era personal y vengativa. Ese celo no era por Dios, no era celo por el pueblo de Dios, sino era algo muy personal. Se sentían amenazados por los apóstoles, por el cristianismo que estaba creciendo, la popularidad que ellos están ahora predicando de Cristo, de la palabra de Dios. Se sentían amenazados, tenían celos y tenían entonces motivo de querer vengarse. La iglesia pura y poderosa inevitablemente provoca una reacción hostil del sistema satánico de este mundo. Por ser una iglesia santa que quiere buscar y agradar a Dios, entonces el enemigo se levanta y ocasiona un ataque directo contra la iglesia, contra los cristianos. Oposición. Una iglesia, cristianos que son prósperos espiritualmente, va a provocar cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución. Pablo ya lo dijo, Pablo ya lo escribió esto a Timoteo. Según Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Todo aquel que quiere vivir
adorando a Dios, consagrado al Señor, en comunión con Dios, vivir una vida piadosa con Dios, dice que va a padecer persecución. Entonces, si tú estás firme en los caminos del Señor, si tú estás buscando al Señor, queriendo adorar al Señor, entonces no te sorprendas. Va a venir, ¿qué va a venir? Persecución. No te sorprendas. La palabra de Dios ya lo menciona. Pablo ya lo advertía. Va a haber persecución. Pedro va a escribir más adelante en sus cartas, en 1 Pedro 2:20, mas haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciéndolo bien, haciendo el bien, haciendo las cosas correctas para Dios, sufres, soportas, entonces ciertamente estás aprobado delante de Dios. Estás aprobado. No es que estás pasando pruebas como castigo de Dios. Si has hecho bien, has hecho la voluntad de Dios y estás padeciendo, Dios lo sabe, Dios lo va a aprobar. Es agradable a Dios. El problema es si estás padeciendo persecución, padeciendo sufrimiento por fruto de tu pecado, y eso es otra cosa. Eso es consecuencias de tu pecado, de tu desobediencia. Entonces ahí no es algo aprobado por Dios, sino es fruto, consecuencias de la desobediencia que uno ha cometido. Pero si está pasando persecución, pruebas, por hacer lo bueno, entonces Dios ahí lo aprueba. Más adelante también va a decir 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué prefieres? ¿Padecer por el mal o por el bien? Por el bien. Padecer. Dios lo aprueba, Dios le agrada, y si es la voluntad de Dios, que así sea, será para bien, que Dios cumplirá sus propósitos, por algo lo hará. Y Pablo añade en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando de Cristo. Cristo padeció mucho. Y nosotros que somos herederos, coherederos con Cristo, también vamos a padecer. Y si padecemos así como Cristo, juntamente con Él, de igual forma seremos glorificados con Él. Así como Cristo ha padecido y padecemos, de la misma manera está dando una promesa, una esperanza. Así como Cristo es glorificado, seremos glorificados también con Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí seremos glorificados con Cristo. Mientras tanto, estaremos padeciendo persecución, dificultades, como Cristo aquí en la tierra. Pero tenemos esperanza. Así como Cristo padeció, juntamente con Él, de la misma manera seremos glorificados. ¿Cuánto lo cree? Ese glorificado es de que ya no estaremos en este cuerpo que se enferma, ya no estaremos luchando con el pecado, estaremos en el cielo con Él, glorificados, con un cuerpo glorificado, en el cual ya no tendremos más enfermedad, en el cual ya no habrá más luchas contra el pecado, de la concupiscencia, la tendencia de la carne, y seremos glorificados. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ser fieles a la misión de Dios implica un costo. Para los apóstoles fue la cárcel. La obediencia a Dios no siempre trae aprobación humana,
pero sí confirma que la iglesia está avanzando conforme a su voluntad. Ser obedientes a Dios implica un costo. Va a haber un costo. En el caso de los apóstoles fue la cárcel. Nosotros probablemente no nos pongan en la cárcel. Quizás de acá a unos años habrá persecución y nos pondrán en la cárcel por proclamar a Cristo. Por ahora no. Pero sí hay en otros países, en otras naciones, en otras latitudes del mundo, que si predicas de Cristo sí peligran y pueden meterse a la cárcel, incluso ejecutarlos. Hace poco estaba escuchando noticias en el África, la parte norte, tienen tendencia contra el cristianismo. Y cuando encuentran cristianos, poblaciones enteras van con ejército, ametralladoras, y todo, van y matan en cantidad a cristianos. ¿Sabías eso? Actualmente eso ocurre. No es algo del pasado, actualmente ocurre. Hay persecución e incluso entonces ser cristiano implica la cárcel, incluso la muerte. Hoy también la iglesia enfrenta resistencia cuando vive y proclama la verdad. Ser fieles a Cristo puede implicar críticas, rechazo y pérdidas. Algunos no quieren pasar eso, no quiero que me critiquen, que me rechacen, que me estén hablando contra mí. Mi hermano, si eres auténtico cristiano, debes estar dispuesto a asumir ese costo. No estamos pasando persecución de cárcel, de que nos maten. La persecución son de ese tipo. ¿Podemos soportarlo? ¿Podemos soportarlo? ¿Podemos asumir ese costo? Sí, y debemos estar preparados, porque va a haber un momento que aún la persecución, la Biblia lo dice, que va a haber persecución en los tiempos finales y aún de repente nos metan a la cárcel, tribunales, y debemos ser fieles. Aprendamos a ser fieles en estos tiempos, que la persecución es leve, es persecución de rechazo, críticas. Tenemos que ser fieles. La iglesia que Dios anhela no mide su fidelidad por la comodidad, sino por su fidelidad en cumplir con su misión, aun cuando el precio sea alto. Tenemos que comunicar el evangelio. Es como un médico que debe decir la verdad sobre una enfermedad grave. Y mucho más es difícil cuando el paciente es un familiar cercano. Decirle, ¿sabes qué? Estás para morir, no es fácil, pero tiene que cumplir su misión. Aunque el diagnóstico incomode, cause dolor, callar sería negligencia. Así también la iglesia, callar el evangelio para evitar problemas es traicionar la misión. Tenemos que ser fieles en cumplir nuestra misión, cueste lo que cueste. Nuestra firmeza se prueba con la ausencia, no se prueba con la ausencia de oposición, sino en la perseverancia a pesar de ello. Segunda área en la cual debemos ser firmes. Firmes confiando que Dios tiene el control. Firmes. Dios tiene el control, Dios es soberano. Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. Dice, mas un ángel del Señor, verso 19, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Y continúa el texto. Dios envió un ángel de forma sobrenatural, abrió la cárcel, las puertas de la cárcel, y permitió que salgan los apóstoles. Los sacó. Dios interviene de una manera sobrenatural, enviando su ángel para liberar a los apóstoles.
La cárcel no fue el final entonces del plan de Dios. Este acto confirma que aun cuando la iglesia es oprimida, Dios sigue gobernando la historia. Dios tiene el control. La cárcel no podía detener la misión de Dios. No puede. Acá hay un mensaje, entonces, para los creyentes, el cual les dice que Dios les está vigilando y protegiendo. Dios sabe cuando tú pasas tribulación, cuando tú pasas dificultades, cuando estás pasando por problemas. Dios está vigilando. Dios lo sabe. Dios está protegiendo aún en medio de ello. Y aún puede mandar ángeles. La cárcel no es un obstáculo para Dios. Ninguna cerradura, ningún plan humano, ninguna ley puede detener la voluntad de Dios para su iglesia. Nada puede detener el avance de la iglesia. Nada puede detener los planes de Dios para su iglesia, los planes de Dios para tu vida. Nada puede detenerlo. Recuerda eso. Dios lo sabe. Dios tiene el control. Cuando la iglesia parece limitada por las circunstancias, debemos recordar que Dios no está atado a nuestras restricciones. Él abre puertas donde solo vemos muros. Debemos confiar más en el poder de Dios que en los recursos humanos. Hay situaciones que nos encontramos como un callejón sin salida, con una pared. No puedo pasar la pared, me encuentro allí con dificultad. Quiero avanzar, pero me encuentro con un muro y que no puedo pasar. A veces nos encontramos ahí, en eso. Y si quieres luchar con armas humanas, con recursos humanos, vas a cansarte. No vas a poder pasar ese muro, esa dificultad. No vas a encontrar una salida. Pero debemos confiar. Dios tiene el poder de derribar muros, de abrir una puerta en medio del muro. ¿Lo crees? Dios lo puede hacer un milagro, puede mandar un ángel para abrir la puerta y podamos ser liberados. Un niño puede sentirse atrapado en una habitación oscura, pero su padre sabe dónde está la llave y cómo abrir la puerta. La iglesia puede sentirse encerrada por la oposición, pero Dios siempre tiene la llave, tiene una salida, tiene la puerta para poder salir. En el libro de Hechos hallamos varios casos de intervención de ángeles que confirmaron que Dios cuida a su pueblo. Dios cuida a su pueblo y una forma es envía ángeles. Ahí tenemos el capítulo 8, 10, 12, 23, 27. Muchos acontecimientos de ángeles. Los ángeles son servidores que nos ministran mientras servimos al Señor. Los ángeles están para el servicio de Dios, para el servicio de la iglesia, para el servicio de los que confían en Dios. De repente, Dios ha mandado ángeles en ciertas etapas de tu vida. Ni te has dado cuenta. O de repente sí te has dado cuenta. Momentos críticos, momentos difíciles. Muchas veces ha sido una persona, un ángel que Dios ha puesto allí, en forma de una persona, que no conocías ni de repente puso allí. Y te liberó de alguna situación difícil, o te ha animado, te ha fortalecido. Dios puede usar ángeles. Dios usó muchas veces ángeles. Lo vemos ahí en la palabra de Dios. Hay 3 casos de liberaciones milagrosas de la prisión. El caso que estamos viendo aquí de los apóstoles, fueron liberados. Más adelante,
en el capítulo 12, verso 5, se ve a Pedro, que también estuvo otra vez en la cárcel y fue liberado también. Las cadenas que tenía en sus manos cayeron y fue liberado. En el capítulo 16 es el caso de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel y cantaban, y la iglesia estaba orando. ¿Y qué pasó? Dios mandó un ángel y fueron también liberados. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. No siempre Dios libera de forma inmediata, o no siempre libera a la manera que nosotros creemos. Por ejemplo, Herodes capturó a Jacob y mientras que estaba en la prisión, lo mató. Fue uno de los primeros mártires. Jacob, uno de los mártires de la iglesia. Pablo pasa 2 años encarcelado en Cesarea. No fue liberado de forma inmediata. Incluso pasó varios años en Roma encarcelado lo vemos al final del libro de Hechos. Entonces, Dios es soberano cuando libera a su pueblo y también cuando no lo hace. Recuerda, Dios es soberano, Dios tiene el control. Él sabe cuando tú pasas problemas, dificultades, tribulaciones. Si está en su voluntad, Dios puede mandar un ángel y liberarte en ese momento. Él tiene la facultad de hacerlo. Como también, al ser soberano, puede decir no, que sigas pasando la tribulación. Allí te dará los recursos necesarios para enfrentar la tribulación. Dios te dará las fuerzas necesarias para enfrentarlo. A su tiempo, Dios obrará y cumplirá sus propósitos. Entonces recuerda, Dios es soberano cuando libera a su pueblo y también cuando no lo hace. Un ejemplo, la serie de pruebas que Pablo enumera en 2 Corintios 11, del 23 al 27, lo confirma. Pablo pasó diversas pruebas, tribulaciones. En algunas lo liberó de forma inmediata, en otras no. Mira, por ejemplo, en el ministerio de Pablo, dice en azotes, sin número. Muchas veces lo han azotado. Ya perdió la cuenta, dice, sin número. ¿Cuántas veces lo azotaron? Es decir, lo encarcelaron y le daban azotes. Ahora, esos látigos no eran como los látigos de San Martincito, ¿no? No sé si han recibido el látigo de San Martincito, ¿no? Antes tenía esos de 3 ramales y no sé cuántos más. Ya, pero estos látigos que tenían eran peores, hacían heridas, eran fuertes, que si eran muchos, más de 40, te podían matar. Pablo fue azotado muchas veces, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, una vez apedreado, naufragios, como 3 veces dice, en peligro de muerte, peligro de ríos, de ladrones, de naciones, de los de la nación, de gentiles, peligros de todo tipo. En trabajos, fatiga, desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Te das cuenta? Pablo, uno de los grandes hombres de Dios, siervos de Dios, usados por Dios, padeció. Y en muchas ocasiones Dios no lo liberó de forma inmediata. Lo permitió, pero le dio las fuerzas necesarias para que él esté firme, pese a las dificultades, sabiendo que Dios
Tiene un propósito, sabiendo que Dios es soberano. Pero algo que sí debemos tener en cuenta, Dios entonces decide cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. Debemos rendirnos a su voluntad. Lo único que podemos confirmar es que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:18. Todas las cosas, para los que le aman a Dios, ayudan a bien. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios es soberano. Si Dios permite, mandará un ángel, te liberará. Pero de repente no. Quiere formarte o quiere que pase un proceso, un tiempo. Solo seamos obedientes y podamos hacer la voluntad de Dios. Él es soberano y Él sabe lo que tú estás pasando. Lo sabe muy bien. Esto entonces debe ser suficiente para nosotros mientras padecemos por tiempos difíciles. Tercero, firmes en proclamar el evangelio completo. Tenemos que proclamar un evangelio completo. Dice, y pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel no solo liberó a los apóstoles, sino que les dio una orden clara: anunciad todas las palabras de esta vida. Mira, el ángel no los liberó para que escapen y se vayan a una ciudad lejana o que se escondan en una casa. ¿Para qué los liberó? Para que sigan proclamando el evangelio. Debían comunicar al pueblo todo el mensaje de vida, todo el mensaje, es decir, el tema exacto que las autoridades no querían escuchar, que no querían que el pueblo escuche. Ellos estaban prohibiendo, por eso lo estaban metiendo en la cárcel, ¿no? A Pedro y Juan, a los apóstoles, los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban proclamando de Cristo, hablando de Cristo en el templo. Estaban hablando abiertamente de la resurrección, que en Cristo hay salvación. Y es justamente, ahora que están liberados, se ponen en el templo de pie, eso es lo que manda el ángel, que se pongan de pie en el templo y proclamen todo el evangelio, que hablen de la resurrección, que hablen de Cristo. Justamente lo que no querían las autoridades religiosas. Tenemos que predicar el evangelio completo. La nueva vida de salvación debe ser promulgada por todas partes. El mensaje no debía ser parcial ni acomodado, debe ser completo. El evangelio incluye arrepentimiento, gracia, salvación, señorío de Cristo. La iglesia que Dios anhela no selecciona solo las partes cómodas del evangelio, predica tanto el amor como la verdad, tanto la gracia como el llamamiento al arrepentimiento del pecado. Un mensaje incompleto produce creyentes débiles. No podemos estar predicando un evangelio de prosperidad, el cual dice: ven a Cristo y todos tus problemas desaparecerán. Ya no tendrás enfermedad, ya no vas a ser pobre. ¿Has escuchado eso? Sí, que si estás pobre es que estás en pecado, algo has hecho mal. O estás enfermo es porque estás... Eso es evangelio de prosperidad. Eso no nos dice la palabra de Dios. Muchos dicen que no hay que predicar, no hay que hablar del pecado.
No hay que hablar de la disciplina. ¿Disciplina a los niños? No. ¿Que Dios disciplina al creyente? No. Dios es amor, solo es amor. Es el evangelio light. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es misericordioso, pero también Dios es Dios de ira. Recordemos. Pero todo su carácter de Dios se mostró en la cruz. La ira de Dios, el juicio de Dios lo llevó Jesús en su cuerpo, en su vida. Tomó nuestro lugar. Y lo hizo por amor. Recibimos la salvación por gracia. No lo merecemos. Ahí está la gracia de Dios, porque nos amó. Entonces, ahí Jesús lo cumple. Y tenemos que predicar el evangelio integral, completo, no un evangelio light. Tenemos que hablar de ese evangelio completo para que no sean creyentes débiles, sino firmes. Y es por eso que ponemos mucho énfasis en ese tipo de predicación, como también cuando alguien ya se convierte, a que pueda llevar la doctrina básica, ¿no? Que pueda estar firme y completo en comprender el evangelio. Predicar solo parte del evangelio es como dar un mapa incompleto. El viajero nunca llegará a su destino. La iglesia debe mostrar todo el camino de la vida en Cristo. No podemos parte hacerlo. Tiene que ser completo. Eso implica basado en la palabra de Dios. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, sino para regresar audazmente al templo y seguir predicando con denuedo y predicar ese evangelio completo. De igual forma debemos hacerlo nosotros. Amén. No debemos escondernos. Tenemos que cumplir la misión de Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, cuarta área en la cual debemos ser firmes. Firmes en obedecer el mandato de predicar el evangelio. Entonces, fueron encarcelados. Dios manda un ángel, abre las puertas, saca a los apóstoles y les ordena que vayan al templo, se pongan de pie y prediquen el evangelio completo. ¿Qué hacen los apóstoles ante este mandato? Obedecen. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los apóstoles obedecen de forma inmediata. Después de haber sido sacados de la cárcel, al aclarar el alma, o sea, de muy de mañana, muy probablemente de repente poco durmieron, ni siquiera de repente fueron a su casa, solo estuvieron en el templo o pasaron de amanecida, nada más, no se sabe. Pero de noche fueron liberados y de madrugada, muy tempranito, estaban ya en el templo. Cuando la gente acostumbraba a ir al templo para sus oraciones matutinas, los apóstoles estaban esperando para hablarles de la vida de Cristo. Mostraron así valentía, osadía, al volver al lugar donde el sumo sacerdote y sus colegas habían dicho que no estén. Pero lo hicieron en obediencia a la orden divina que habían recibido. No dudaron en lo más mínimo. Estaban en peligro. Por eso los habían puesto en la cárcel. Fueron liberados inmediatamente. ¿Qué hicieron? Siguieron predicando allí en el templo, puestos de pie. Dios les ordenó. Lo hicieron en obediencia. Pase lo que pase. Al amanecer ya estaban enseñando en el templo. No esperaron condiciones ideales ni garantía de seguridad.
La verdadera firmeza espiritual se manifiesta en obediencia pronta y constante. Eligieron obedecer, ser audaces, dejar las consecuencias a Dios. Eso implica la obediencia. Que de repente va a haber peligro, pero si Dios me manda, yo lo cumplo. Las consecuencias se las dejo a Dios. Si una vez lo liberó, Dios lo puede liberar de nuevo. Así lo hizo más adelante también con Pedro. Otra vez lo metieron, o otra vez lo liberó. Dios es soberano o nos dejará que estemos allí. Pero, ¿qué debemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Pase lo que pase. Dios tiene el control. Dios es soberano. Me cuidará, me protegerá o me dará los recursos necesarios para enfrentar la prueba. El concilio estaba tratando desesperadamente de protegerse a sí mismo y sus tradiciones ya muertas, caducas. Ellos estaban haciendo eso. En tanto, los apóstoles estaban arriesgando sus vidas para proclamar la palabra de Dios viva. Una iglesia dinámica, una iglesia activa, disfruta en transmitir la vida nueva en Cristo. Tenemos que ser una iglesia activa, dinámica. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pues, pastor, ¿por qué hay tantas actividades evangelísticas? ¿Por qué tenemos que hacer todo ello? Porque es urgente predicar el evangelio. Tenemos que ser obedientes, cueste lo que cueste. Aunque nos critiquen, aunque hablen, aún también el costo, ¿no? A veces traer un predicador, hacer afiches, el tiempo que tenemos que estar. ¿Vale la pena o no? Aunque se convierta uno, por ese uno, vale hacerlo. Nosotros tenemos que ser más que obedientes al Señor en todo lo que hacemos. Tenemos que ser una iglesia dinámica, como la iglesia del primer siglo, obediente al mandato del Señor. La iglesia que Dios anhela no posterga la obediencia, predica, sirve, testifica, confiando en que Dios está con nosotros y los resultados los da Dios. La obediencia inmediata demuestra una fe madura y comprometida. Es como un soldado que recibe una orden clara, no debate, no retrasa, solo actúa. Así también la iglesia, cuando Dios habla, la respuesta correcta siempre es obedecer. Amén. Cuando la orden es clara y directa, no hay que pensarlo. La orden era directa. Vayan al templo, pónganse de pie y prediquen. No había que cuestionar, solo ejecutarlo y hacerlo. Hoy tenemos también la misma orden y predicar, ¿no? El evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el mandato que tenemos y tenemos que ser obedientes y fieles en ello. Concluyendo entonces, la iglesia que Dios anhela es una iglesia firme. Firme en cuanto a la misión que tiene y tiene un costo. Firme confiando en el control soberano de Dios. Firme en proclamar todo el evangelio. Firmes en obedecer sin demora. Que Dios nos conecte, que Dios nos permita ser esa iglesia que no retrocede, sino que permanece firme en cumplir la misión
que Dios nos ha encomendado. ¿Vamos a estar firmes? Tenemos que predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Mis hermanos, tenemos una preciosa oportunidad ahora que es Navidad. Se habla del nacimiento de Jesús. Que el centro no sea Papá Noel, ni el Green, ni el panetón, sea Cristo. Habla, aprovecha esas reuniones familiares, de amigos, las chocolatadas, la cena navideña o el tiempo de regalo, el tiempo de paseo. Aprovecha, habla de Cristo, del mensaje de Cristo. Hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Pues en vez de un panetón, puedes poner una torta de color blanco con algo rojo, implicando el blanco, ¿no? La santidad, pero que Dios quiere que estemos puros, lo rojo que simbolice la sangre de Cristo. Hay que ser creativos. Es el cumpleaños de Jesús, ¿no? Acá hay una torta, vamos a cantar al Señor, a Cristo. Y puedes decir, no, todos recibimos regalos. ¿Tú qué quieres darle al Señor? Porque es el cumpleaños del Señor, ¿no? De Cristo. ¿Qué le regalarías, no? Puedes agarrar un regalo así. ¿Qué le regalarías a Jesús? Que simbolice el regalo. ¿Tú qué le regalas? Entonces, cada uno, ¿no? Pasa con el regalo y comienza a hablar. Yo le voy a regalar al Señor tal, ¿no? Y bueno, eso con los creyentes. Con los no creyentes, si le dices el regalo, ¿sabes qué? Hay un regalo que es mejor. La salvación en Cristo. Y Él quiere que tú disfrutes, pero tienes que para ello arrepentirte de tus pecados y aceptarlo a Él como el Señor y Salvador. El mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es a Cristo en tu corazón. Y ahí le hablas, ¿no? Aprovechemos. Amén. Hagámoslo. Entonces, tenemos tiempo para poder proclamar. El Señor nos ha puesto. Te critiquen, no te critiquen, habla de Cristo. Seamos obedientes. Oramos. Padre, gracias, porque podemos ser firmes en ti. La iglesia del primer siglo fue firme, cumpliendo la misión, cueste lo que cueste. La misión tiene un costo y debemos estar dispuestos a asumirlo. Firmes, confiando en que el control tú lo tienes, que tú eres soberano. Firmes en proclamar todo el Evangelio. Y eso implica firmes en obedecer sin demora. Oh Señor, úsanos y que podamos estar firmes en tus caminos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.